días, Buenos días, mi gente. buenos días, bienvenidos. Hoy lunes, comienzo de semana y sobre todo comienzo de la semana del Día de las Madres. Así Que no es, se así. nos Yo olvide. pediré disculpas por el background mío porque estoy con otra computadora, la otra deseó tener un hiccup y así estoy, bueno. Así que vamos por aquí. Dios me los Correcto, no, bendiga a todos. tranquilo, Wilmer. Es verdad que el tema de hoy está súper bueno porque siempre estamos hablando de cómo conseguimos clientes o cómo podemos tener más Mm, clientes, pero olvidamos un tema interesante que es cómo conocer nuestro cliente ideal. Y bueno, correcto. ahora con la actualización con AI, que podemos hasta tratar de conseguir mejores formas de cómo llegarle a esos clientes ideales. Así que, bueno, antes de empezar con el tema, para mí es importante que todas las personas, los participantes que están, puedan tener la opción de abrir su pantalla, de poner su cámara para que podamos hacer más interactivo este tema. Escriban Sí, en por el favor. chat que estén realmente activos porque, como siempre decimos todas las semanas, es siempre nuestra intención es que sea un mastermind, de que ustedes también compartan experiencias, nos digan qué les parece o también que puedan dar sus propias opiniones. Así que de verdad que quiero ver el chat, quiero ver las caritas, compartir con ustedes y con mi compañero Wilmer. Gracias por casualmente juntos hacer esta presentación, porque tenemos tantos años conociéndonos y cuando estábamos preparando la presentación dijimos, es que este realmente vale la pena hacerlo juntos porque tenemos dos personalidades totalmente diferentes. Completamente diferente. Y cuando vamos a hablar ahora de ese cliente ideal, y no estoy hablando de cliente ideal con el cash, el crédito perfecto, el trabajo, ese cliente ideal es para todo el mundo. Yo no estoy hablando en ese específico, ¿ok? Vamos a identificar los tipos de clientes que hay, cómo puedes tú hacer matching con cada cliente y también entender que no todas las personas y no todas las personas que están afuera clientes van a ser tus clientes, porque a veces tú no eres una medalla de oro que le vas a caer bien a todo el mundo, ¿ok? Y Correcto. eso hay que entenderlo. Así que vamos de una vez, vamos a reventar ese chat porque quiero hacerle la primera pregunta a ustedes y es, ¿cuántos de ustedes tienen claro quién es su cliente ideal? Entonces quiero que en el chat pongan uno, si tienes claridad de quién ese es tu cliente, dos, más o menos creo cuál es mi cliente ideal, o tres, no lo he descubierto. No Así que tengo quiero idea. ver uno, dos o No tengo tres. idea. Así que vamos a Uno, ver dos o cuánto. tres. Mira, aquí ¿Cuáles tenemos de son los Puerto Rico, clientes? saludos. Vamos a ver qué van a Vamos a poner. ver. Uno, dos Eh, o tres. Uno, estoy exacto, uno, claro. dos o tres. Dos, no estoy muy seguro. Tres, no tengo idea. Correcto. A ver, ¿ustedes Vamos a han ver. identificado? Dos. María tiene dos. Ok, Tengo, ok, ok. más o menos piensa. Más o menos Perfecto. tengo una idea. Bueno, de eso, mientras van escribiendo en el chat, vamos activando. Yo sé que es lunes, yo sé que es una semana que va a estar bien movida, pero por eso vamos a empezar el día de hoy con esa identificación de nuestros clientes. Y Ya, basado a ese tema que vamos a hablar, lo primero que tenemos que identificar son las personalidades de las personas en todo lo tipo de ventas. Esto es más de hablar de real estate, vamos a hablar de ese lenguaje universal de las ventas, esos tipos de clientes correcto. que existen en todo tipo de industria, porque venta es venta, lo que cambia es el producto, definitivamente. Y ahí vamos a reconocer en cualquiera de las conversaciones del negocio de cómo identificar ese tipo de personalidad. Entonces, Wilmer, cuéntame de esas personalidades. En el mundo de ventas hay cuatro tipos de personalidades, ¿ok?
El número uno, que soy yo, y yo me identifico mucho con este tipo de cliente, que es el analítico o el de datos, el de números. Le vendes basado en números. Él está buscando que tú le digas, bueno, si es un inversionista, si es algo, si es un comprador de primera casa, él también quiere ver todo. Es analítico, básicamente. ¿Ok? El segundo es el expresivo, el que hablas con las manos. El que está al lado mío ahorita, que está ahí con lentes, ella es expresiva, esa es su manera de interactuar. Y bueno, Correcto. y los Y otros yo dos, Sí, yo también tengo lo que es el amigable, el que agarra confianza. Y ahí también básicamente entro a ese tipo de cliente, es uno de los más parecidos a mí también porque es que el que necesita la seguridad, esa relación de tomar una decisión, de consultarle a la familia, de evitar esos conflictos. ¿Cuántos no les han pasado que quieren, ese cliente quiere como que, ay, no te quiero dejar como realtor, pero tengo a mi prima también como realtor? Entonces existe ese cliente también que trata como de que, bueno, necesito estar seguro de que sí lo voy a hacer contigo, no. Y otro de ellos es correcto. el dominante, el que quiere los resultados de inmediato, rápido, vamos, Algo, vamos. sí, Quiere control, sí, rapidez, resultado, quiere ir directo, es impaciente. O sea, tú me dijiste que es un 2 3 ya, vamos, vamos porque necesito seguir, estoy como que estancado. Esos dos también son un poco complicados. Sin embargo, yo pienso que lo más importante es que aprendamos de la forma cómo se manejan los clientes. Identifiquemos esas personalidades. Cuando las identificamos en nuestro negocio, todo cambia. Algo que me gusta, que estoy viendo aquí, Wilmer, en el chat, que tres personas pusieron dos, 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 dos. O sea, sienten que sí correcto, saben quién es su tipo de cliente, pero no están seguros de qué es su tipo de cliente. Y lo gracioso de esto es de que muchas veces estas cuatro personalidades universales tienden a ser dos tipos juntos a un cliente. correcto. Somos, en realidad, esas personas son bipolares, tienen dos personalidades, pero no, es correcto. Y la clave de tu éxito es, número uno, identificar cuál es esa personalidad con que tú estás lidiando, sea la mujer, sea el esposo, sea quien sea, ¿verdad? Y entonces, y no es que tú vas a cambiar quién eres, porque si yo soy analítico, yo no voy a cambiar a una persona que sea emocional, vamos a decirlo así, pero voy a reflejar la persona con que yo estoy hablando para que tenga una mejor comunicación. Porque si no haces ese cambio, ese switch, va a haber un cortocircuito, porque tú estás pensando que lo estás comiendo, te lo diciéndolo como ellos quieren saberlo, y él no te está entendiendo porque no es la manera con que él aprende. Si estás hablando con una persona emocional visual, tú no le puedes hablar de números, lo pierdes inmediatamente. Tienes que hablar en emoción. Siéntate aquí, mira, imagínate a ti en esta tarde viendo el lago con la luz aquí, haciendo parrilla, que él se vea. Esa es la manera que a esa persona en particular le tiene que hablar. Y la otra cosa que también te ayuda es que, y me ha pasado, es que cuando tú identificas un cliente que tal vez tú no pegues mucho, entonces tú lo refieres a otra persona que sabe que va a poder y así no pierdes tu, este, tu, mm, tu venta y todavía sigues participando, porque así hemos compartido Judy y yo. Cuando hemos hecho trabajo juntos, porque hemos trabajado juntos, yo agarro el lado analítico y ella agarra el lado emocional. ¿Ve? Y nos Correcto. hemos ayudado de esa manera. Eso es importante en tu carrera, identificarlo y entender. Yo sé que al principio tú quieres abarcar todo, quieres todos los clientes para ti y entender poco a poco de que no todos clientes son buenos clientes y no todos los clientes van a ser para ti. Eso tienes que entenderlo. Correcto. Yo creo que importante de estos cuatro tipos de personalidades, y las voy para que aprovechen y las anoten, los que están, es el analítico, el expresivo, el amigable y el dominante. Esos cuatro tipos de personalidades que es universal, no es solamente en real estate, es cualquier negocio de ventas que tú ingreses, ya tú tienes que identificar, este cliente es analítico, este cliente es expresivo, no, este cliente es dominante, me lleva como que al trote. Y
Definitivamente, cada uno de nosotros tenemos un tipo de personalidad y cuando tú identificas primero tu tipo de personalidad, tú vas a poder identificar quién es ese cliente. Sobre todo, es muy importante en lo que es las preguntas. ¿Qué preguntas le voy a hacer al cliente? O sea, o qué preguntas, al contrario, el cliente me hace. El cliente me pregunta por datos y números. Ah, ya, listo, es un analítico, definitivamente. Ah, no, habla de cómo va a sentirse en el espacio, el lago, el sol se va a meter de atrás o de adelante. Ah, no, definitivamente es un cliente Emocional, expresivo. Está conectando definitivamente con su área. O como pregunta, o preguntas como que, bueno, no, la verdad es que le tengo que preguntar a mi esposo, a mi hija, a mi mamá, o sea, ya tú dices definitivamente, tú un cliente amigable, que él necesita sentir que toda la familia o todos los que van a estar con ella en su proceso se sientan cómodos para no hacer sentir mal a ninguno. O, bueno, el dominante, que es el que te empieza a decir, ajá, ¿cuánto tiempo? Y son 30 días, 40 días, se va a extender. Mire que yo tengo una fecha para salir de la propiedad donde estoy. O sea, es bien fuerte saber, o, o más bien, ese tipo de preguntas te van a ayudar a identificar qué tipo de cliente es y al identificar ese tipo de cliente ya tú vas a poder como manejar esa comunicación efectiva con el cliente. Eso es muy, muy bueno que tú sepas cuál va a ser ese tipo de ¿Cuál va a ser cliente. ese tipo de cliente? Sí, porque a veces nos quejamos de que no tenemos clientes y no es que no tengamos clientes, es que no supimos identificar la persona, la personalidad y le estábamos hablando de una manera y él recibe la información de otra manera, se cansó y se fue, Ujú, ¿entiendes? Entonces es importante porque no solamente eso, y como realtor que en el principio que tratamos de agarrar todo y tú chocas, ¿verdad? Con el cliente y te das cuenta que eso desgasta, te desgasta a ti, te desgasta, y desgasta al cliente, y tú dices, y te minimiza y tus emociones empiezan a bajar, no sirvo para esto, y no, no es eso, no es eso. Es que no estabas entrenado para entender, número uno, los cuatro tipos de personalidades que existen. Número dos, identificar eso en ti mismo. Eso es importantísimo. Tú tienes que saber quién eres tú, qué es tu manera de aprender, cómo es tu manera de hacer negocio, cómo te gusta que te traten y así tú puedes identificar, que fue lo que yo le hizo, hacer con las preguntas, cuando te hacen esas preguntas del número, olvídate del flash, dime los números, ya es una persona analítica. Bien. ujú, ujú. Entonces, con una persona dominante, tú tienes que entender que si tú le dices que tú vas a estar ahí a las 2 tú tienes que estar ahí a las 2:45, a la 1:45, porque si tú llegas un minuto tarde, ¿verdad? Él se va a dar cuenta, porque esa es su personalidad. Y no es que sea la persona quiere ser difícil, sino esa es su personalidad, y eso es lo que espera. Entonces, como él es así, él espera que la persona que lo está atendiendo sea igual. Entonces, tú tienes que entender que tú vas a tener que estar al trote con ese cliente en particular, sea de venta o sea de compra, igual que una persona Perfecto. emocional. Tú emocional, tú no te vas a sentar en una presentación y hablar sobre números porque lo vas a perder o la vas a perder, no lo vas a conseguir. Entonces tú tienes que tener esa disciplina, que eso toma tiempo para hacerlo, pero sabiendo estos puntos que estamos hablando, ¿verdad? Identificar la personalidad del cliente y hacer, como dije, un reflejo. No es que tú vas a cambiar quién eres y vas a hacer un fake it till you make it. No, eso no es lo que estoy diciendo, sino vas a reflexionar, reflejar a la personalidad que tienes adelante, sea un vendedor o sea un comprador, porque créeme que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí, sí. Ahora vamos a participar en el chat. Quiero leer cuál de esas cuatro personalidades que comentamos describe a tu cliente más frecuente. Entonces quiero que me Correcto. pongan cada uno de ustedes si es tu cliente frecuente un analítico, un expresivo, un amigable o un dominante. A ver, analítico, expresivo, amigable o dominante. Quiero leer. ¿Quién de tus clientes
que frecuentemente te llegan son o analíticos o expresivos, amigables o dominantes. Muy importante saber porque esto es una interacción. La idea es de que ustedes también nos den información. Dominante y expresivo. Sí, correcto. Domina- Expresivo. Ahorita, ok, Amigable, ya va. dominante. Vaya, Ah, mira, expresivo. tengo Sí, Maite, hay un poquito de dominante y todo. expresivo. Amigo. Expresivos, Amigable y amiga. dominante. Sí, Ese es sí, como sal y agua. Ah, Amigable. Ese es amigable, pero lo quiero de esta manera. Soy amigo, pero quiero de esta manera. Sí, no, sí, sí, es claro, verdad. claro, Hay no, personas está así. bueno. Claro, Sí en el puede mundo, pasar. sí, no, claro, claro que sí. Yo sé que, bueno, en la experiencia que tú y yo tenemos, los tipos de clientes que trabajamos completamente diferentes, no somos Ujú. iguales. Yo trabajo, el 80% de mis clientes son referidos. Entonces, ya me conocen, saben cómo trabajo, cómo soy. Yo soy una persona analítica. Este, y tengo que reconocerlo y lo reconozco, pero que esto no, no, sí, reconozco que me cuesta a veces hacer el chip, cambiar el chip, ¿ok? Es algo que una persona que es analítica le cuesta soltar. Correcto. Ah, bueno, Cambio, mi socia aquí al lado, bueno, pues es completamente diferente, a pero trabaja. diferencia. Sí. Igual, a mí en particular, pues, me encantan estas respuestas porque ¿qué sucede? Lo que estaba diciendo en los primeros cuatro clientes universales, o sea, tipos de clientes universales, siempre hay dos personalidades dentro de un cliente, ¿verdad? Por ejemplo, este amigable y dominante y el dominante y expresivo. Por lo menos yo me identifico como el expresivo. Entonces, pero no me voy, yo diría que mi personalidad sería ese expresivo, amigable. Esa es mi personalidad en particular, ¿no? Yo tengo esas dos juntas. Yo no tengo ni el dominante ni tengo la parte analítica, pero yo pienso que eso es lo que hace la diferencia de entender quién soy yo para poder saber cómo voy a tratar al cliente. Porque si a mí me tocara un cliente como Wilmer, que es analítico, y también es dominante porque quiere todo a la hora, al tiempo, tiene las dos personalidades. Entonces, creo que voy a frizarme como que, ay Dios mío, lo voy a hacer bien. ¿Será que de verdad me va a entender? No le va a gustar tantas expresiones mías, tanto hablar, tanto conversar, porque regularmente, basado en mi personalidad, que soy emocional, entonces tiendo a ser más interactiva con el cliente y como decía Wilmer ahorita, pasa que las personas se fastidian, dicen, ya va, pero es que me estás hablando mucho, yo necesito el punto, llégame al punto. Exactamente, Y es exactamente. verdad. Y pasa, eso pasa, te frustras. Correcto. Y resulta que en base a mi personalidad, particularmente, yo trabajo con clientes en frío, clientes que vienen por campañas. O sea, yo manejo más ese tipo de cliente porque por emoción, las personas que ven campañas, las personas que están como que viendo, ay, me gusta esta casa, siempre es más emocional. Muy pocas veces el cliente que viene por campañas viene por número o porque es analítico. Sin embargo, cuando viene de esa forma, que bueno, vi este precio que está por debajo de lo que está en el mercado, sobre todo cuando son clientes con propiedades de inversión, propiedades de fix and flip, que ya vienen número. Ya tú sabes que esos clientes van a querer, o sea, lo que voy a comprar, lo que voy a remodelar, lo que voy a vender. Entonces ahí entra otra personalidad de mi compañero, donde maneja ese tipo de cliente. Entonces hay que tratar de que el mercado o cuando tú vas a reflejar ese tipo de marketing que vayas a hacer a nivel de sistema, saber qué tipo de cliente también te va a llegar. Tienes que Y identificar, me va a llegar cuál tipo de correcto. cliente. Y Y quieres ahí vas a identificar, o sea, poder. no dice identificar, sino atraer el cliente correcto que tú quieres atraer. Por ejemplo, si eres un realtor que quiere enfocar en construcciones nuevas, entonces tú vas a tratar de buscar gente que quiere comprar construcciones nuevas. Igual,
si vas a hacer una campaña de, por ejemplo, si vas a hacer una campaña de inversionista, el 90% de los inversionistas son analíticos. Entonces, entender que los clientes que te van a llegar de esa campaña, la gran mayoría van a ser analíticos. Entonces, tú tienes que hacer el switch, ¿entiendes? O que si eres una persona emocional como es Julie y y dice, hay que ser analítico, esto hay que hacerlo de esta manera. Y si no puedes, está bien, porque eso es lo bello de bienes y raíces. Si no puedes, porque X, porque por el X. Y yo se lo he dicho a ella, no, esta mujer me tiene loca, habla demasiado, esta es tuya, trabajamos juntos, ok, ya. Y tenemos esa confianza y yo, pero eso pasa, eso pasa. Y la tengo yo como backup y ella me tiene a mí, porque a veces hay clientes, especialmente del lado americano, ¿verdad? Que es más blanco y negro, no es tan multicolor como somos los hispanos. Este, ahí entro yo. Ahí entro Claro, yo. Entonces, esa dinámica y esa flexibilidad, tú tienes que tenerla, porque entre más rápido la creas, ¿verdad? Más fácil se te va a hacer esto, porque más frustración vas a tener si no la creas, ¿me entiendes? Y vas a sentir que eres tú que no sirves. Y no es que no sirves, es que no has aprendido a identificar las personas y el tipo de personalidad que ese cliente en particular que tienes al frente tuyo es. correcto. Por ejemplo, una de las cosas que me ha obligado a tener que desarrollar ese tipo de personalidades, de tratar de entender ese tipo de personalidades, es eso, las campañas buscando Correcto. clientes en frío. Inmediatamente en una llamada yo tengo que identificar qué es lo que está preguntando, cuáles son sus preguntas en concreto, ¿me entiende? Y muchas oportunidades en mis llamadas han sido de que están hablando conmigo y se distrajo porque ya va mi esposo, ya inmediatamente yo identifico a esta persona. No es analítica, esta persona, o sea, ya hasta por ciertas cositas que no van en Ujú. conformidad a la conversación, yo puedo identificar ese tipo de personalidad, ni siquiera por preguntas dentro del real estate, porque puedo identificar que esa persona se distrae rápido. Si te distraes rápido, quiere decir de que eres expresiva, que estás en todo el núcleo. O sea, que estás hablando con todo el mundo en el mismo momento, entonces eres expresiva. Y ese tipo de tics son los que van ayudando a uno a adaptarse a ese tipo de cliente. Igual, a veces no existe, porque realmente nosotros estamos diciendo cuál es tu cliente ideal. No existe ese cliente ideal. Los clientes llegan en base a cómo sienta tu tipo de conversación, tu tipo de actitud con el cliente, ah, va a ser ese cliente que te va a llegar. Claro, indiferentemente, tu cliente ideal siempre va a ser el que se maneje a tu personalidad. Si tu Correcto. personalidad, si tu personalidad es, creo que por aquí leí, creo que le puse unas manitos. Viaja, Sí, yo también soy amigable yo y te expresiva, Maite. impresión. Ahí voy, wow. Tiene las dos. Se ve, Si se tú ve. eres así, Solamente con lo que escribió se ve. si eres de ese tipo de personalidad, entonces siempre va a ser tu cliente ideal, porque tú siempre vas a querer sentir de que esa persona se maneje contigo de la misma forma. Entonces, ese va a ser siempre el cliente ideal que tú tienes que identificar. No son los que te van a llegar siempre, correcto, no son. Pero son los que tú te identificas primero. Tú dices, yo soy así. Ah, bueno, ese es mi cliente ideal. Ahora, cuando llegue ese cliente que es analítico, que es fuerte, que te trabaje de una manera que sea dominante, perdón, que tú ves, tú dices, bueno, ya va, déjame ver de mis círculos de compañeros, así como me pasa con mi compañero, si él puede manejar a este cliente, porque tu idea principal es no perder al cliente, no tratar de que el cliente se sienta que no está identificado contigo, que no hace feeling. Entonces, ay, perdí al cliente porque querías simplemente tratar de cerrarlo y no llegaste porque no tuviste esa habilidad de entender ese tipo de personalidad y cómo manejar ese tipo de personalidad. Que lo podemos estudiar, que podemos tratar de con el tiempo aprender a cómo manejar ese tipo de personalidades, sí, perfecto, pero no siempre, a veces
el aprendizaje no es exactamente lo que actúas en ese momento. O sea, a veces no combinan las dos cosas. Es por eso que es muy importante que tú o cada uno de nosotros busquemos ese apoyo y de eso ahorita vamos a hablar, pero antes vamos otra vez al chat porque me gustaría Cristina, preguntarle. ya va, Cristina quiere compartir algo. Dale, Cristina, Ok. ¿dónde estás? No te ves. Mira, me No sé sentía si... ignorada. Hace rato estaba con la manito levantada y no, y Ah, yo ni no, hable, mira, ni no hable, te ni hable. vimos, Y yo, no, es que no se me te va a acabar vimos, la hora y no voy a Cristina. poder hablar. No se te quiere. No, 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 Cristina, ¿cómo es eso? No, 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 para no, nada. ahí lo veo mal, No, no, no muchachos. vi, no vi la manito, no vi la manito. No, yo ya estaba que pegaba el grito, ¡ey, déjenme hablar! No, mentira. No, Está me bien, encanta este sí. tema. No, no, y quería hacer un aporte breve, pero me encanta este tema. Hay un libro que se llama Enriquezca su personalidad, que me imagino que muchos de acá lo han leído. Este libro es un libro que utilizan los psicólogos y bueno, es de crecimiento personal. Y yo pues lo relaciono con lo que están diciendo. O sea, el dominante viene a ser el colérico, no sé si alguien se familiariza. El expresivo es el sanguíneo, el analítico es el melancólico y el amable es el flemático. Entonces, para mí, obviamente, los términos que están utilizando hoy, pues como que no lo había visto así. Yo estoy más familiarizada con el de colérico, sanguíneo, melancólico, todo eso, porque yo me leí el libro Ok. hace muchos años y la verdad que me encantó. O sea, ayuda muchísimo a poder uno entender su personalidad y a entender la personalidad de los clientes. Entonces, ¿qué Ujú, pasa? Claro, trae ventajas, trae muchísimas ventajas el uno saber esto, porque nosotros como profesionales, yo diría, los que están acá, que no se hayan leído ese libro, léaselo, porque es un manual para usted detectar la personalidad de los clientes y saber cómo le va a hablar a ese cliente y cómo va a llevar la transacción. Porque, ¿qué es lo que quiere uno? Al final lo que queremos es conectar con todo el mundo. A la gente no le importa cuánto sabe usted. Yo puedo saber mucho de terrenos, de lotes, de lo que sea, pero si yo no hago sentir bien la gente como ellos se sientan cómodos, pues ahí me voy a desconectar completamente de ellos y no vamos a hacer negocio. Entonces, a la gente le interesa es cómo usted los hace sentir. Entonces, eso para mí es clave. Inclusive cuando yo trato con parejas, yo detecto inmediatamente quién es el que va a dirigir la transacción. Entonces, no quiere decir que deje a un lado a la otra persona, sin embargo, ya me dirijo más hacia la persona, ya sea el hombre o la mujer, que son ujú. esas personas de dominantes que quieren ya hacer negocio y listo, mientras que de pronto el otro está, no, dejemos a ver, vamos a mirar. Entonces, ¿me entiende? Entonces ya uno analiza todo eso y obviamente ahí viene el trabajo de uno darle información a ambas partes, pero ya uno sabe quién toma la decisión. Y muchas veces fallamos mucho en eso, y especialmente con parejas, porque no siempre es la mujer, no siempre es el hombre, es como identificar quién tiene esa personalidad de querer hacer negocio ya y bueno, hice por ahí. Obviamente siempre convenciendo a la mujer, porque en una casa se hace lo que la mujer diga. Yes. No, Eso está sí, bueno. no, o sea, tú sabes, bueno. Como dice, Pero bueno, ¿quieres ya ser feliz o terminando, quieres tener la paz? ¿O aquí no hay hombres quieres tener conectados, paz? ¿cierto que no? Ah, bueno, por ahí está Ah, bueno. Abimael. Ay, Dios mío. Pero bueno, entonces, en lo personal, mi opinión, yo me especializo en tierra, ¿cierto? Mi cliente ideal yo lo tengo bien definido. Ahora, para mí, a mí me llegan clientes de todas diferentes tipos de personalidades. Entonces, ¿qué pasa? Mi trabajo es aprender a trabajar con cada uno y identificar que cada uno trabaja diferente, pero yo no puedo empezar o pretender que mi cliente ideal solamente sea el de mi personalidad, porque entonces quiero el negocio muy fácil. O sea, ¿me entiendes? No, yo mi cliente ideal lo tengo ya claro y definido y ahí llegan de todos. Ya sé que con cada uno es un proceso diferente. Hay unos que toman decisiones el mismo día, súper rápido, o sea, ya listo, firme el contrato. Hay otros que tengo que mandarle estadísticas, todo eso que me da impaciencia porque yo soy dominante. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, "Ah, espérate, Cristina, relájate". Entonces me tomo el tiempo para darle la información, pero porque yo sé qué personalidad es él. Los clientes no saben, pero entonces, ¿qué siente la otra persona? Uy, tan querida, mira, me proveyó la información, me dio lo que necesitaba, está listo, Cristina, estoy lista. Y para mí es como que yo me quiero, como que, uy, qué impaciencia, o sea, ya, venga a ver firme, ya, o sea, tome la decisión. Pero no, hay gente que se toma su tiempo. Entonces, es un reto para nosotros, pero con la información y las herramientas, muchachos, eso es pan comido.
Sí, Ahora sí, Así es, correcto. me claro. Ahora sí, ya veo a Es, Narda, es ahora sí veo a Narda. y Nara tiene la manito arriba, por favor, no la, Sí, sí, no también Claro. la ignores. levanté porque quiero dejarlos expresar todo. Mentira. Bueno, ah, yo solamente quería agregar que EXP tiene un assessment que podemos hacer, no sé si lo dijeron Ujú. ya, chicos, porque yo estoy con problemas de internet donde estoy ahorita ubicada. Tenemos el DISC, so todo el mundo que es de EXP puede entrar, es gratuito. Yo lo hago cada cierto tiempo pensando en que mi personalidad empieza a cambiar un poquito, lamentablemente no me está cambiando y trato de leerlo una y una y una y una. Yo soy extremadamente dominante. Yo les digo a mis clientes, nos vamos a encontrar a las 12. Ellos saben que tienen que llegar 11:45 igual que yo. O sea, yo soy extremadamente, porque así soy en mis transacciones, porque yo soy la que manejo la transacción. Tú puedes darme tu opinión, pero yo te voy a manejar la transacción. Extremadamente el otro extremo, yo no soy muy... am, me cuesta mucho trabajar con primarios. Pero siempre lo trato de hacer. No estoy perfecta, pero esa personalidad que tenemos en ESP, les aconsejo a todos que lo hagan, que lo hagan cada cierto tiempo, que traten de mejorar. Y la adición también que quería decir es que cuando yo empecé mi social media, cuando yo contraté a la persona que me maneja todo mi social media y mis asistentes, la persona que maneja social media, impresionante, el tipo... eh, me ha cambiado el estilo porque al principio es tratar de vender la idea, pero pasando los meses, cuando te acostumbras un poquito nada más a las cámaras, empiezo a empujarme, expresar mi personalidad. Porque tú puedes ser muy, muy buena, pero si no ven tu personalidad verdadera, no te compran. Y sea quien sea que te Ujú. mire. Am, Eso es muy importante que entendamos y que nosotros, si van a trabajar con social media, expresen lo que son. No, es muy bueno copiar cierto sistema de otros, pero no copiar la personalidad de otros, porque ahí es donde vas a tener confusión cuando te llegan tus clientes Correcto. de social media. Ellos, Ujú. por lo general, a mí me llega gente que sabe cómo soy yo, entonces como que respetan el trabajo tuyo y pues lo hacen. Y cuando estás en transacción también, yo pienso que nosotros como realtor y profesionales lo tenemos que llevar. Yo trabajo con todo tipo de clientes porque sería ideal que todos mis inversionistas sean analíticos, pero muchos de ellos son inversionistas primarios. Entonces yo los tengo que educar al punto de que llevarlos a la parte analítica de ellos, darle algunos libros, decirle, mira, entra página acá, entra aquí, sigue este realtor, sigue el otro, porque tengo que educarlos también. Esa es en cuestión mía. Y la última parte, que mis asistentes son personas que tienen, si bien es cierto, tengo una persona que es analítica que me ayuda a buscar con números, tengo otra persona que es completamente diferente a mi personalidad. Y esa es mi asistente principal. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con gente igual que yo, porque seríamos mucho choque. Entonces, cuando empiecen a trabajar con gente adicional, con sus asistentes y todo, les recomiendo que traten de buscar a alguien que no tenga la misma personalidad tuya, porque o te empuja o calma la conversación, porque yo no podría, es mi punto de vista y quería compartirlo. No, No, excelente, gracias por esa Narda. exposición. Ahí Tienes te toda puedes la dar cuenta. razón. Somos cuatro realtors completamente diferentes, cuatro personalidades completamente diferentes. Le funcionan los cuatro cada uno. Entonces, aquí no vamos a decir que hay que hacerlo de esta manera porque esta es la manera que no. Tú tienes que encontrar tu nicho y ajustar tu nicho, ¿verdad? Para tus clientes. ¿Ve? Ahí nada Y lo algo, hizo, lo digo, ella es dominante. Cristian también. Julie es más emocional. Yo soy más analítico pero funciona, entonces tú tienes que ver eso es importante y aclararlo. sí, algo que realmente tiene razón, Narda, es con respecto al programa que tenemos del DISC. Allí cada uno de Correcto. nosotros tenemos que hacer ese examen, se puede hacer una vez al año, donde tú identificas cómo es tu personalidad. Interesante porque de esa forma vas a poder saber quién soy yo. Entonces empecemos primero en quién soy yo, cuál es mi tipo de personalidad para yo poder saber qué es lo que estoy reflejando, en este caso, como dijo Narda, en la parte de las redes sociales,
en la parte del cliente ideal, tú vas a poder identificar primero quién soy yo. Y bueno, basado a eso, me gustaría saber ahí en el chat también qué tipo de personalidad te has identificado tú. ¿Cuál de estos tipos de personalidades te has identificado tú? Vayan escribiendo en el chat mientras le doy la manito ahí a Cristina que la volvió a subir, no me vaya a regañar después. Ok. No, muchachos, bueno, esto es un conversatorio, yo los animo a que todos hablen, Lulú, Maite, Fabiola, Ana, Ivonne, María Camila, o sea, Todo. que todos hablen, porque Claro, todos tienen algo que aportar. Pero no, claro yo que creo que sí. lo interesante de este tema, me parece súper el tema, es también identificar, como decía Julie, identificar cuál es nuestra personalidad y nuestras debilidades para entonces nosotros trabajar en eso porque obviamente como profesionales en la industria uno quiere conectar con todo, pues, con todo el mundo y que la gente se sienta cómoda trabajando con uno. Entonces, yo digo, pues sí, yo soy muy dominante, muy colérica y quiero las cosas para allá, pero si tengo 10 clientes que quieren las cosas bien lentas y con información y proceso, o sea, tengo que tomarme el tiempo de aprender y yo creo que eso también es un reto para cada uno de nosotros, pero eso nos forma como profesionales, o sea, mientras más conectemos con la gente, independientemente de la personalidad que tengan, mejores negocios vamos a hacer, más negocios vamos a hacer y más nos van a recomendar. Eso, Rebeca, vea, Rebeca ya viene, listo, ya me voy. A ver, Rebeca, cuéntanos. Me activo, estoy lista. Me encanta la conversación. Ok, me encanta todo lo que dijiste, Cristina, y creo que cuando uno aprende cuál es la personalidad de uno y el fuerte tuyo, hay que también estar pendiente al cliente, ¿verdad? Entonces, en inglés le decimos, tienes que hacer you have to mirror. ¿Cómo no sé cómo explicar eso en español, ¿verdad? Tienes que reflejar Reflejar. Ujú. la personalidad de la otra persona, ¿verdad? Entonces, si esa persona es dominante, yo no soy muy dominante, ¿verdad? Sí soy líder, pero soy un poquito más tranquila, voy con el flow, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quieren ustedes? Vamos con eso. Y el líder quiere, dame ahora, háblame rápido, no me des todos los detalles, se cansan, te aburren, no te están ni haciendo caso, ya se le aguan los ojos porque todavía estás hablando. No le expliques con tanto, ¿verdad? So, si tú ves a alguien que quiere rápido, tú también te tienes que, si yo no soy así, pues entonces tengo que empezar a hablar más rápido, explicar menos, vamos para adelante con eso. Me encanta esa idea, ok, chévere. Pero para la persona que te hable más lento. Esa persona quiere más detalle, pero explícame todo, pero ¿cómo es eso? Y como que no puedes ni visualizar, entonces a ti se te salió todo, pero ¿sabes algo? Tienes que explicarlo, tienes que darle con detalle. Si no lo haces, entonces ellos no confían en ti. Ya estás hablando muy rápido, me están tratando de coger boba. O sea, tú no vas a poder crear ese trust, ¿verdad? Esa confianza. Se dice así, confianza. Sí, Tienes No sí. toda vas a razón. establecer, exacto, no vas a establecer eso con ellos. So, es importante reflejar la personalidad de ellos o la actitud de ellos, la energía de ellos, porque si la energía tuya es muy fuerte y ellos son más suaves, no vas a cuajar. Igual, si eres muy fuerte y ellos son bien tranquilos, entonces de nuevo no vas a, so, tienes que tú ajustarte. Nosotros somos los profesionales, tenemos que aprender de esto y ajustarnos nosotros, ¿verdad? Pero me encantó también, Nala, estabas diciendo que tú eres líder y tus clientes saben, tú tomas acción y eso es bueno, porque el cliente también quiere a alguien que es un líder. Si tú lo dejas, pues cuando tú digas, mañana, ok, me llamas en la mañana, a la hora que tú me digas, yo estoy ahí, ellos están controlando todo. Yo cuando estoy hablando con mi cliente, mañana nos vamos a ver, ok, mañana yo tengo, ok, a las 10 o a las 3 de la tarde, me dices. Y vamos a establecer esa hora. Yo controlo mi schedule, ¿verdad? Mi agenda. No dejo que el cliente me diga, pues mañana cuando yo me despierte, si el sol brilla, pues yo te llamo. No, 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 no. El tiempo mío es valioso. Estas son las horas que yo tengo. Pero que si ellos no pueden, pues entonces vamos a seguir buscando horas hasta que estemos
de acuerdo en una hora, pero tú tienes que tomar esa acción, tú tienes que ser ese líder. Y también estabas hablando de identificando tu cliente ideal. Casi siempre ese cliente ideal, si haces una lista. Haz una lista de las cosas que a ti te gustan más, de los clientes que has trabajado. Vas a ver que casi siempre son personas que son más como uno mismo, ¿verdad? Atraemos así como nosotros Sí, somos, ¿verdad? We attract our tribe. Entonces, haz una lista de todas las cosas que a ti te encanta, de los clientes que te han tocado, todas esas cualidades buenas. Y después también haz una lista de todas esas cualidades flojas, malas, de que no te gustan. Esa persona que dice, con este cliente yo no puedo cuajar, yo no puedo trabajar con esa persona. Entonces, yo he cogido y he metido esa lista en ChatGPT o en Claude o donde quiera para que me identifique, que me haga una lista. Así yo puedo magnífico. saber bien, de acuerdo y ahora ellos también lo tienen grabado en la memoria de esas plataformas para que cuando yo haga mi mercadeo, yo le estoy Ujú, hablando a esa persona. Yo estoy correcto. identificando con esa persona porque estoy hablándole directamente a ellos. Y ellos dicen, man, ella me está hablando a mí, deja de estar, tú estás en mi cabeza. Cuando tú estás hablando tan directo, esa persona lo siente. Y eso es lo que queremos. Queremos hablarles a esas personas que sí queremos. A veces uno dice, ay, pero es que yo quiero trabajar con todo el mundo. Eso es embuste. Porque cuando te cae la persona que no es, tú dices, ay, Dios mío, no quiero salir con esa persona. No puedo trabajar con, ya me sacan de control. No, vamos a hablarle a esa persona que sí te gusta trabajar con ellos y tú vas a tener una carrera más exitosa porque estás trabajando con esas personas que te traen felicidad. Anyway, eso Correcto, era lo ¿no? que quería compartir. Y lo que dijiste tú, Rebeca, es tan importante. Yo tuve un cliente, un referido que tuve que mandar a Nueva York, una señora de edad del sur, callada, tranquila. Y el realtor de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, hablaba rápido por su personalidad, el hustle. Mira, Ujú. si a mí No me estás confía. asustando y no soy el cliente, ¿ok? Tú tienes que bajar tu nivel, porque no, si yo soy, te estoy refiriendo y tú estás como así, yo no, ¿me entiendes? Ella no, es todo lo contrario y es totalmente lo que tú estás diciendo. La gente lo ve como ellos me quieren hacer algo que no, porque no, y no es así, sino es el nivel Ujú. de la voz y cómo lo estás diciendo, como tal vez en Nueva York, eso es lo que tú tienes que hacer, pero cuando estás hablando con un cliente que no es de Nueva York, que no es de la ciudad de Nueva York, ya es completamente diferente. ¿Eh? Me puede, Sí, Y lo que ¿sabes? dijiste tú, Quiero que me pongan en el chat. ¿Qué tú piensas que esa persona está pensando? Esa persona que no es de Nueva York, que le están hablando muy rápido, ¿cuáles son, qué es lo que le está pasando por la mente cuando le están hablando? Yo pienso, o sea, naturalmente no confío, me van a hacer algo, hacer algo que no quiero, me están hablando rápido, no entiendo. O sea, hay mucho disconnect, ¿verdad? y Con no, esa y me pasó a persona. mí, me pasó a y, mí con y una, con una americana, desconfianza. con una americana me pasó a mí, y me dijo de la manera más sutil, más bella, me dice, tú tienes un acento tan bello que no entiendo. En pocas palabras, baja la velocidad porque estás hablando tan rápido, hablando como hispano en inglés, bla, 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 bla. Yo, mire señora, con todo, le pido disculpas, tiene toda la razón, bajé mi velocidad. Inconscientemente lo hice. Ella fue muy sutil, muy inteligente y me dijo, mira, Bruto, estás hablando muy rápido, no te entiendo. Básicamente fue lo que me dijo, pero me lo dijo decentemente, ¿verdad? Y ahí agarré y yo lo hice inconscientemente y eso me pasa, y hoy en día todavía me pasa. ¿Ve? Entonces uno tiene que estar consciente de sus habilidades y entender, oye, tal vez lo puedo hacer mejor, tengo que bajar de aquí, bajarle allá y subirle aquí, bajar así sucesivamente. No, tienes toda la razón. Y ese tipo de personalidad realmente es el amigable, porque es el que necesita tener la confianza, estar seguro. O sea, y al tener a una persona que esté es analítica y es dominante o dominante, se paraliza. No, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. No, no siento confianza, no, no me siento a gusto. Y entonces allí es donde pasa muchas veces que no te contesta otra vez el teléfono. Ay, pero ¿por qué no me contesta? Si ayer hablamos y ahora no me quiere contestar.
porque siente la desconfianza, porque sentía que la estabas envolviendo, algo me está envolviendo y me quiere engatusar, diríamos nosotros los latinos, a hacer algo que yo siento que no es así. Y yendo hacia ese punto, importante es ahora identificar lo que es las personalidades de esos clientes en real estate, pero ahora con la inteligencia artificial, por lo que estaba comentando Rebeca. Sí, debemos identificar esas emociones de los clientes y si nosotros no tenemos ese tipo de personalidad, tenemos nuestro gran amigo de AI, que ahora Correcto. podemos usar. GPT, Claude, todos. Te puedes poner, mira, yo soy así, Ujú. cuál sería mi cliente ideal, o al revés, tengo un cliente que tiene esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le llego? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál es la manera más sutil? Y él te va a dar una respuesta, te va a dar una respuesta de cómo actuar con ese cliente o cómo identificar ese cliente. Hay que identificar los arquetipos de clientes con sus emociones y qué lo motiva a querer comprar. Ya sea el primer comprador, que por ahí también le habían comentado que a veces los primeros compradores como que, ay, no me gusta. Bueno, está ese tipo de cliente. ¿Cómo puedo manejar al primer comprador? El inversionista, al que se está reubicando, que viene para Florida, que se viene de otro estado para Florida, ese que está decidiendo vender su casa rapidito, bueno, ¿cuál es la motivación? Ese cliente también luxury, porque en los tipos de clientes también está, de personalidades también está ese cliente que vende su casa eh, de lujo en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es ubicar con ChatGPT, ya sea con Cloud, con cualquiera de estas plataformas de AI, ¿cómo puedo manejar este tipo de clientes? También va a depender de cuál es, si lo hiciste por campaña, si fue un referido, cómo trabajaste con ese cliente que hizo que hiciera ese referido a ese otro cliente. Y ahora yo voy a utilizar estas herramientas para yo saber cómo manejo a esa personalidad. Porque ya cuando identifico mi tipo de personalidad, yo puedo ya adaptarme. Y algo que me llamó la atención, yo no había escuchado lo del libro que dijo Cristina, pero sí lo había identificado, siempre había estado en muchas clases y en muchos seminarios de identificar este tipo de personalidades. Y ahí fue donde identifiqué quién era yo y basado en lo que, cómo era yo, yo decía, ese cliente es el que va a caer conmigo. Eso es lo que yo quiero de mi cliente. Pero también tengo que saber cómo le voy a hablar al otro cliente. Entonces hay que saber cuando hace ya sea una campaña o ya sea un referido, que es la diferencia entre las personalidades entre Wilmer y mía, es qué tipo de cliente o la forma o la fuente de cómo llegan nuestros clientes, vamos a saber cómo vamos a expresarlo. Entonces, si no sabemos cómo manejarlo, porque yo tengo una personalidad y no sé cómo trabaja el analítico o no sé cómo trabaja el dominante, yo necesito o tener aliados, ya sean compañeros, que sí ya yo me he dado cuenta que tiene ese tipo de personalidad porque lo han expresado. Por eso decía en el chat, escriban si ustedes saben cuál es su tipo de personalidad, porque cuando ustedes identifican quién es mi tipo de personalidad, definitivamente ahí ustedes van a saber dónde necesito ayuda, cuál va a ser la forma que voy a poder manejar este otro tipo de cliente. Y AI está diseñado para también identificar a ese tipo de cliente. O sea, esta es mi personalidad y me está llegando un cliente que yo identifico que es así. ¿Cómo debería yo expresarme? ¿Cuál deberían ser mis mensajes de texto? ¿Cuál es la forma como yo debería enviarle los correos? O hasta si me toca abrirle las puertas para el showing, ¿qué debo de interactuar? ¿Qué es lo que tengo que entender visualmente ese tipo de personalidad? Porque no es solamente a veces lo que escuchas del cliente, a veces lo visual. Es que está viendo más, qué es lo que más le está llamando la atención desde el primer momento para yo poder identificar qué le gusta y qué no le gusta. Yo sé que la experiencia hace esto, pero igual
podemos tener una idea. Y para eso tenemos las herramientas de AI, para que precisamente lo que no sepamos o lo que no podamos identificar, tratar de tener un poquito de conocimiento de cómo puedo hacerlo, cómo puedo saber ese arquetipo de cliente, cómo me puedo manejar con ese cliente. Porque a veces puede pasar de que el cliente no se sienta cómodo, por ejemplo, no quiera trabajar con un hombre. Y yo le voy a pasar el cliente a Wilmer y no quiere trabajar con un hombre, o sea, quiere trabajar con una mujer porque se siente igual cómodo de poder tener a esa persona que es expresiva, aunque él sea analítico, pero prefiere a la persona expresiva. Eso también puede suceder, que no necesariamente tiene que adaptarse a ese tipo de personalidad, o sea, uno, porque ellos... Cristina dijo algo muy importante, disculpa, Julie, Ujú, que es lo que tú estás diciendo, es básicamente, no importa tu conocimiento, no importa tu historia, no importa si eres nuevo o tienes 20 años en la industria, lo importante es cómo lo hiciste sentir en la transacción, cómo se hicieron sentir. Si se sintieron que tú le diste el mundo, ese es un cliente fijo que siempre vas a tener, que te va a ujú, mandar referidos. La base es tan fácil, tan simple, como si yo le digo a ustedes, ¿quién fue el quien ganó la Copa del Mundo de Béisbol del primero? Muy poco me van a decir qué país qué país ganó. Pero si yo te pregunto, ¿cuál fue tu maestra de primaria que más quisiste? Me vas a decir el nombre, el grado. ¿Por qué? Porque esa maestra te hizo sentir especial. ¿Ve? ¿O qué ujú. persona influenció en tu vida que te hizo? Ese es el cambio, el chip. Inmediatamente te acuerdas de la persona, el apellido, el día, la hora. Pero si yo te digo quién se ganó el Balón de Oro en el último mundial, muy poco lo saben. ¿Ve? Correcto. Entonces, esa es la clave. ¿Cómo tú haces sentir a ese cliente? Es lo importante, lo importante. Cómo se hace sentir cuando tú estás sentado al lado tuyo y entender que no vas a conectar siempre con todos los clientes, porque no, siempre pasa, ¿no? Que mi hermana sacó la licencia y se fue con ellos. No hiciste nada malo, simplemente tiene un familiar que Correcto. ya tiene la licencia. Y eso pasa, eso pasa. Pero tú vas paso a paso mejorando cada cliente. Una de las cosas que puede ser un hábito es dime las cosas positivas que hice y dime las cosas negativas que tú piensas que puedo mejorar, ¿verdad? Un autoanálisis, ¿ve? Para Ujú. saber cómo tú puedes, en qué área puedes mejorar. Porque si tú no sabes que estás fallando en una área, lo vas a seguir repitiendo hasta que alguien te diga la confianza y te diga, mira, esto no está bien. Ah, ok, perfecto, no lo hago, lo cambio. ¿Sí? Y eso es Así que, importante. Y ahora con todo lo que tenemos ahora en nuestras manos, porque Julie y yo somos de la escuela del social media, pero hay otros que venían antes del social media, que no existía Google, no existía Facebook, ¿verdad? Y, ujú. y vendían. Ahora nosotros ahora viene una nueva era que es AI. Ahora tenemos esos utensilios para ayudarnos, para mejorar como profesionales en la materia. Y yo me pregunto, ¿cuál es el cliente más difícil que has tenido? O sea, ¿cuál es de estos cuatro arquetipos, qué cliente es más difícil para ti, basado en tu personalidad? Bueno, que nos escribas en el chat cuál ha sido el más difícil que has tenido, porque definitivamente, eh, como dice Wilmer, no todas las personalidades podemos encajarlas, o sea, no podemos ser eh, todo tipo de personalidad. Nosotros tenemos una personalidad y es difícil poder manejar las otras personalidades cuando tú identificas quién eres tú. Entonces, en el chat quiero saber cuál es cuál es el cliente más difícil que tú tienes. ¿Cuál es el más difícil que tú tienes para que puedas identificar que ese cliente es el que tienes que mejorar? Puedes mejorarlo como usando las herramientas de AI, Nadie pudiendo dice, yo soy buscar. mi cliente más difícil. No, pero es verdad, Sí, porque uno tiene que estar mejorando. Para crecer, tú tienes que estar mejorando. Y para crecer, salir de ese zona de confort, a veces va a doler. Y eso es lo que la correcto. gente no quiere.
No, es tú miras los dominantes. Sí, los dominantes también son un poco difícil, a pesar de que nosotros, por lo menos en mi personalidad, a veces el dominante me es como que me están presionando porque básicamente lo que quiero es darte confianza, sentir la misma emoción contigo y ellos están ya, y ya va, me estás corriendo, no me dejas tranquila, no me dejas expresarme. Pero en base a ese tipo de personalidades es usar, usemos la herramienta, usemos lo que es el sistema de AI y hagámonos expertos en cómo manejar este tipo de personalidades, cómo hacer la primera llamada, cómo comunicarme, cómo prepararme, cómo saber qué objeciones debo de tener con ese cliente. Todo el tiempo nosotros como realtors nos tenemos que estar preparando y educando. Así que en base a esa educación y esa preparación nos va a ayudar a poder no solamente identificar los clientes que necesitamos, sino también poder identificar cómo podemos trabajar con los clientes en donde nosotros no tenemos las mejores herramientas de expresión para ello. Y bueno, ya estamos en la hora, así que vi Rebeca puso la manito, de verdad que muy bueno el tema de hoy. Cuéntanos, Rebeca. Sí, y ya sé que estamos terminando, pero tengo dos anuncios más que quiero que escuchen. So, quédense conmigo, familia. Antes de continuar, quiero invitarles a dos eventos especiales, muy especiales. Primero quiero invitarles a Married in Real Estate Live, que será la semana que viene, mayo 12. Y quiero conectar esto con el tema de hoy porque estamos hablando cómo identificar nuestro cliente ideal, pero muchas veces antes de poder identificar claramente a quién servimos, también tenemos que entender cómo estamos diseñados para trabajar, liderar y crear valor. Uno de los temas que vamos a estar tocando en Married in Real Estate es sobre Working Genius. No sé si han escuchado de esa, pero es una herramienta increíble que nos ayuda a entender nuestras fortalezas naturales en el trabajo. Porque cuando entendemos cuál es tu genio, cómo piensas, cómo contribuyes, cómo tomas acción y cómo colaboras, puedes comunicar mejor tu valor, trabajar mejor con tu pareja. Y tu equipo o tus socios y también atraer clientes que realmente están alineados contigo. A veces pensamos que el problema es marketing, contenido, estrategia, pero muchas veces el problema es que no hemos identificado claramente quiénes somos, cómo servimos mejor y a quién estamos llamados a servir. O sea, así que Married in Real Estate no es solamente para parejas casadas, es para matrimonios, parejas, emprendedores, socios, equipos, agentes que quieren crecer con más claridad, más alineación y más intención. Así que si trabajas con tu esposo, tu esposa, un socio o quieres fortalecer la manera en que contribuyes tu negocio y tus relaciones, este evento es para ti y puedes encontrar más información en marriedinrealestatelive.com. No sé si alguien me lo puede poner ahí, marriedinrealestatelive.com. Y la segunda invitación es para Build at Sea. No sé cuáles de ustedes estén registrados ya, pero Build at Sea es nuestro retiro de crecimiento, liderazgo y conexión en un crucero. Es una experiencia para agentes que quieren crecer, aprender, conectar con otros líderes y regresar con ideas prácticas para elevar su negocio. Y lo mejor es que no importa la compañía en la que estás, todos están bienvenidos. Puedes traer invitados. Puedes venir solo, con tu pareja, con tu equipo, hasta hacerlo como parte de unas vacaciones familiares. Así que nuestra meta es llegar a más de 200 agentes este año. Así que si estás registrado, comparte el evento, invita a otros agentes, publica los materiales y ayúdenos a llevar esta experiencia a más personas, porque cuando nos reunimos con intención, algo poderoso sucede. Salimos con más claridad, más visión y más momentum. Así que los esperamos en los dos, a Married in Real Estate Live y también a Build at Sea. Vamos a crecer juntos, construir juntos y elevarnos juntos. Gracias, Bueno, gracias. gente,
Gracias por todo, gracias Rebeca, gracias por todo participar. Estamos aquí, tanto Julie y yo, el círculo, a los que están empezando, estamos en WhatsApp, nos contactan, pueden contactarnos directamente, no hay problema, aquí estamos para ayudarnos y para servirnos. Correcto, así que Gracias, tengan una gracias. excelente semana y feliz semana, el Día de las Madres, que disfruten también con la familia y que tengan una excelente y exitosa semana con su negocio de real estate. Amén. Dios me lo Adiós. bendiga a todos, chao. Bye. Chao.